Pero voy a decirle un poquito de lo mucho que me ha hecho el Señor en mi vida. Yo tuve una semana, le puedo decir, postrada en una cama, hermano. El doctor no me dejó que yo manejara, ni que yo menos saliera, ¿verdad? Hermanos, viví una semana torturada en mi cama. Pero la honra y la gloria es para aquel que vive y reina para siempre, porque pasé una semana como en tormento. Pero ahí acostada, hermanos, pidiendo respiración, yo le daba la alabanza a mi Dios. Yo exaltaba el nombre de mi Padre. Y yo le decía al Señor, gracias. No es fácil, hermanos. Cuando usted está pidiendo respiración, no es fácil decirle al Señor gracias. Pero yo he aprendido algo del Señor, hermanos, que cuando usted y yo nos agarramos de la mano del Señor, la palabra a mí me dice y se la dice a usted, que usted y yo debemos de estar tranquilos, porque es el Señor el que va a pelear por usted y por mí. Y esa palabra es la que llena mi vida, hermanos, cuando yo he estado en una cama. Porque déjame decirle que mi proceso no ha hecho fácil. Desde que yo me paré en el arado de mi Padre, a mí el enemigo me ha aventado de una y de otra manera, hermanos. Pero ¿sabe algo hermoso que yo le digo al enemigo? Cada vez que estoy en el proceso, le digo una vez más, te equivocaste. Porque yo sé que el que está conmigo es más grande que tú. Porque tú no eres nadie. Porque el que pagó en la cruz por mí se llama Jesús. Así es de que yo sigo confiando en aquel que me dio la vida y me la sigue dando. Y algún día usted y yo voy a partir, pero va a ser en el tiempo de nuestro Padre. No va a ser en el tiempo del hombre, menos en el tiempo de Satanás. Porque usted y yo estamos predestinados para grandes cosas, mis amados hermanos. Y déjeme decirle que como 2 semanas para atrás, yo me empecé a sentir algo enfermo. Y algo enferma. Pero yo siempre no dejé de venir ni una noche al servicio. Yo aquí estaba, y más con ganas me sentaba más al frente. Porque yo le decía al Señor, mientras tú me tengas de pie, hay propósitos para mí. ¿Cuáles son los propósitos tuyos? Yo no sé. Ahora yo no lo entiendo, pero tú me lo vas a hacer entender más adelante. Y empezó mi guerra, hermano. Empezó aquella guerra y yo callaba. Solo era entre mi padre y yo. Ni a mis hijas le contaba. Yo no les dije nada. Llegó el día sábado de hace 8, que ayer fue 8 días. Yo dije, bueno, con tu permiso, papá, voy a tener que ir al doctor. ¿Qué es lo que está pasando? Esto como que ya no es normal, Señor. Ya eran peores los dolores, hermanos. Y se empezó a dormirme una pierna. Se me empezó a cargar aquella pierna. Yo sentía que aquella pierna yo la tenía inflamada. Y eran más fuertes los dolores. No me quise llevar a nadie de mis hijos, porque usted sabe que a veces el médico a veces le dice cosas que no son, hermanos. Hay que tener mucho cuidado cuando uno le escucha al hombre. Y cuando yo me fui sola y regresé, y mis hijas, ¿qué te dijo el doctor, mamá? ¿Qué te dijo? Nada. Nada de lo que el hombre no va a poder ser. Aunque Satanás haya puesto basura, quererme poner esa basura en mi mente, pero yo le creo a Dios. Así le dije a mis hijos. A mí el Señor ha tenido el cuidado de mí. Pero mis amados hermanos, no fui por la medicina el sábado que el doctor me había dejado. Llegó el domingo, menos iba a ir porque la farmacia estaba cerrada. Llegó el domingo, el lunes, hermano. Me bañé y dije, primero me voy a la casa de papá. Después de ahí que haga el Señor lo que quiera hacer. Pero yo me voy primero a la casa de papá. Cuando yo empecé, hermanos, el dolor más fuerte, yo dije, santo, ¿qué hago? ¿Me voy para la iglesia, padre, o me voy para el hospital? Porque acuérdense que nosotros tenemos que pedirle permiso a papá para cualquier cosa, que usted y yo no nos mandamos ya. Nosotros tenemos quien nos manda. Y yo le dije a mi padre, ¿qué hago? Si me voy a la iglesia, voy a salir muy tarde de la iglesia. Y como quiera, mis hijas se van a dar cuenta que yo no voy a estar en casa. Mejor en lo que ellas se van a la iglesia, yo me voy al hospital. Y allá voy a ir a ver qué es lo que el otro doctor me dice. Y fui, hermano, créanme, vive Cristo en mi corazón. Fue entrando y me llevaron rapidito. ¿Qué te pasa? Yo le empecé a decir, me examinaron, me vieron la pierna, me tomaron la presión. Yo creo que me la tenía un poquito alta porque me dejaron la cosa ahí para lo de la presión.
Cuando llegó la enfermera a llamar, Giovanni creo que se preocupó porque ya les digo, yo no le dije a nadie, ya están mis hijas de testigo. Pero Giovanni se preocupó y llamó a Auri, llegó Auri echando fuego. Dice, ¿por qué tú no hablas? ¿Por qué tú no dices? Dice, ma, ¿por qué tú callas? Yo le digo, no pasa nada, esto no es nada de grave. Le digo, yo puedo manejar, yo pude venir sola. Le digo, no se preocupe. Y ella me decía, no, pero tú tienes que contar. Salió la enfermera, la doctora, y me llevó al cuarto. Cuando me llevó al cuarto, yo le tuve que mostrar mi pierna como la tenía. Las mismas palabras que aquel doctor el sábado me había dicho, ella me lo volvió a decir. Pero yo siempre tomo las cosas con calma, hermanos. Y yo la tomé como que si nada había pasado. Aunque cuando a mí venía el dolor, yo solo decía en mi mente, Señor, gracias, porque la única medicina para mi vida eres tú. Y gracias, Señor. Y ahí empezó, hermano. Salí del hospital, le dijeron a Auri, tu mamá no puede manejar.